2006-2007. En aquella época el director del País se llamaba don Javier Moreno y se enfrentó a un dilema interesante que tiene que ver quizá cuando hay una diferencia al hablar del pasado entre la biografía de una figura histórica y el símbolo que representa a esa persona histórica. Y le cuento por qué. Estamos en el año 2007. Hasta ese año, a nivel nacional, el único periódico que puede calificarse progresista sería el diario El País. Quizá por eso es el más leído. Quizá si estuviéramos en Cataluña podríamos hablar del periódico de Cataluña también. Aún no ha nacido el diario Público, aunque está a punto de salir, pero eso aún no ha salido. Y entonces publican este editorial porque se cumple el aniversario de la muerte del Che Guevara, ¿no? Y publican este editorial que está aquí, Caudillo Guevara, que aprovechando que le tengo a usted delante, que tiene mejor locución que yo, pues quizá tenga bien leerme algunos de los fragmentos. Vale, gracias. El romanticismo europeo estableció el siniestro prejuicio de que la disposición a entregar la vida por las ideas es digna de admiración. Entregar la vida por las ideas esconde un propósito tenebroso, la disposición a arrebatársela a quien no las comparta. El hecho de que el Che diera la vida y sacrificara las de muchos no hace mejores sus ideas, que bebían de las fuentes de uno de los grandes sistemas totalitarios. Esto lo publica el diario El País, es su editorial de aquel día, y ocurre algo sin muchos precedentes en la historia del país y del periodismo español, que es que a los pocos días aparece publicado esta nota. La redacción discrepa de editorial sobre el Che. Quiero decir una cosa. El editorial del Che Guevara está diciendo el Che Guevara centró su discurso en los años 60 en que el cambio, la injusticia, la revolución, solo se podía hacer por el camino de las armas, solo se podía hacer por el camino de la violencia. Eso está dicho y defendido. Y era lo contrario, por lo menos, a lo que podría representar pues, una figura como Gandhi, por ejemplo, ¿no? Bueno, es lo que defendió. Es verdad que estamos hablando de una América Latina donde todos los cambios políticos y los no cambios y los retrocesos, todo cambio para bien o para mal era siempre por la vía de las armas, ¿no? Que es lo que ocurre en esos años 60. Por lo tanto, yo no puedo escandalizarme que un director de un periódico diga que le parezca que no es algo loable esa reivindicación a las armas que hacía el Che Guevara. Pero nos encontramos con que la redacción, y dice la nota, la redacción del País quiere mostrar su disconformidad con el editorial titulado Caudillo Guevara, publicado, bla, bla, bla. Más de 2/3 de los redactores, 250, consideran que el texto publicado no abordaba en su totalidad la figura de un personaje como el Che Guevara. Más de 2/3. O sea, si dividimos todos los empleados del País en 3, 2/3 decían qué vergüenza, hemos criticado al Che Guevara. Y yo no sé exactamente si definirle como un héroe, pero las agallas han entrado antes que él por la puerta de este estudio. Javier Moreno, director del País, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carles. Ayer pudimos ver publicada en la sección de cartas al director una nota firmada por una gran mayoría de la redacción que mostraba su rechazo, rotundo además, a un editorial sobre la figura del Che. Bueno, se tiene un efecto higiénico profesional indudable, ¿no? Porque no sé si hay precedentes en algún otro medio. Pero más allá de eso, cuando se producen ese tipo de discrepancias, ¿qué pasa? Efectivamente, no sé si hay precedentes en otros medios. Lo que sí estoy casi seguro es que no hay mecanismos para, digamos, condiciones de posibilidad para que eso suceda en otros medios. El País ha dotado desde el principio de un estatuto de la redacción que permite ese mecanismo y muchos otros de democracia y de equilibrio interno y en ejercicio de ese pluralismo y de esa democracia interna se ha producido este hecho que es una decisión de la redacción de mostrarse en desacuerdo con un editorial que por otra parte yo considero que era necesario publicar. Creo que era un editorial honesto, creo que era un editorial solvente profesionalmente, brillante intelectualmente. Estos debates seguramente traspasan la línea de la razón y entramos en terrenos de sentimientos, de afectos, de recuerdos, de historias personales,
en los que es difícil debatir con las armas de la razón. Si se hubiera dicho, el Che Guevara era un radical asqueroso, comunista, tal, no está entrando en su ideología. Están hablando muy claramente en la editorial de el tema de la violencia. Lo cual me lleva a mí pensar, pero me importa más su opinión que la mía, que estamos hablando entonces no tanto de una trayectoria biográfica como de un símbolo. A mí es un editorial que me parecía muy, muy acertado, ¿eh? Creo que el problema es que lo que está esperando el país o gran parte de la gente del país, lo que están esperando es que ese editorial sea un editorial no para, vamos a decir que para premiarle o ponerle, pero desde luego que no para que lo que se transmita sea algo negativo. Como dices, podían haberle puesto de una forma mucho peor, etcétera, etcétera. Pero lo que están buscando en un momento de recuerdo es intentar sacar un poco las cosas más positivas. No le quieren poner como un héroe, ¿eh? Ni como el super ejemplo. Yo no creo que vayan a decir queríamos que poner al Che Guevara como el super símbolo, pero si ponemos una escala de 0 a 10, de 0 lo más malo que le puedes poner o decir de una persona y 10 lo mejor, en este caso para mí esto es un 3,5. 3,5, 4. Yo creo que el país lo que quería era un 7,5. Es básicamente eso. No querían el 10, pero sí querían de alguna manera pues que la figura, pues tuviera un punto más positivo. Me sorprende lo de los 250 redactores, que no sé si esos son todos los redactores o los 2/3 son 250 redactores, la verdad. Puede ser, ¿no? Que a lo mejor se refiere a que de los 250, 2/3 han firmado el tema. Hay que decir una cosa, es muy raro que un periódico acepte que un grupo de redactores, en este caso la mayoría de ellos, publique un recuadro diciendo que están en desacuerdo con la línea editorial del medio. Yo no conozco en la historia del ABC que haya pasado nunca, ni en la historia del Mundo, ni en la historia de Diario 16. Sí sé una vez que pasó en un periódico muy pequeño llamado Diario SP, en pleno régimen, que hizo una editorial de un tema del fascismo y escribieron redactores del diciendo que estaban en contra. Pero ya digo, esto en democracia solo conozco este caso. Es verdad que el Estatuto de la Redacción del País lo permite, está contemplado, pero es la única vez que ha pasado. O sea, mira que habrá publicado editoriales de muchas cosas, pero la única vez que yo sepa, se han puesto de acuerdo, supongo que mediante el comité de empresa, un grupo de redactores, que eran mayoría, para decir, oye, que nos parece mal lo que ha hecho el señor director, bueno, y sale publicado. Tampoco muy grande ese recuadro que usted ha visto. Sí, yo recuerdo ese editorial porque tuvo ese problema y porque además cuando lo tuve, estaba en página, pues fui advertido, bien advertido, o sea, con visión por parte del equipo de editorial de que esto iba a levantar alguna roncha en la redacción. Esto es octubre del 2007. Entonces, yo lo que te puedo contar es que hace tiempo no lo releo, pero lo he vuelto a releer en algún momento. Creo que era un editorial necesario, se cumplía un aniversario y pues había que establecerlo, que el periódico, por otra parte, en cualquier otro caso, es pan corriente, quiere decir que podemos estar a favor de los avances sociales, pero no en el caso de Guevara, en un caso hemos defendido vías violentas para conseguir cualquier cambio, ¿no? Eso está fuera del ideario del periódico y creo que está fuera de la sociedad española, desde luego fuera de la Constitución y hoy en día, como dices tú, en 2020 y no sé cuántos, pues fuera de cualquier cosa razonable. Y claro, aplicado a una figura como el Che Guevara, que es parte de la mitología izquierdista durante tantas décadas, pues podía causar ese pequeño revuelo. Y efectivamente se montó un revuelo en la redacción y, como dices tú muy bien, este periódico, no todos los periódicos o casi ninguno, tiene una serie de mecanismos y efectivamente si un porcentaje de la redacción, esto lo plantea el comité profesional, está en contra de una posición editorial del periódico, pues el periódico tiene que publicar una pequeña nota diciendo que el comité profesional está en desacuerdo con lo publicado. Aquí se mezclaban varias cosas. Una es esa, que ahora quizá puede parecer un poco incomprensible, ¿cómo puede haber aquí tanta gente que esté en contra de un editorial en el que
no digo que condene, no sé, ni siquiera sé si estaba, en fin, que se desmarque con contundencia de un líder histórico que sin lugar a dudas pues defendía métodos violentos. Claro, lo que creo que venía a decir es que en algún momento o sea, no entraba en ningún juicio personal del Che, es decir, que ese discurso del cambio por la vía de las armas había inspirado en algunos países guerrillas o terrorismo. Y que eso... Bueno, ahí se mezclaban varias cosas. Una, la parte del mito, no sé qué, que... y luego parte también una pequeña malestar dentro de la redacción. Claro, 2007 yo llevaba un año y algo en la dirección, digamos, haces unos nombramientos, pues hay gente que bien, hay gente que no lo está tan bien, la gente que se queda fuera, pues, y hubo un poco de agitación. Supongo que eso dice mucho a favor del país, aunque me da atención, dices, estoy convencido que hay otros motivos por los que puedes mosquearte. Y ya digo, entiendo que debe ser porque les parece que el Che Guevara, porque es lo que dicen en su término, está incompleto, como decir, no puedes enfocarlo en el tema de la violencia. Entonces se fían como el símbolo de Che Guevara, rebeldía contra la injusticia, rebeldía contra la justicia social, como os parece que el editorial tendría que haber reflejado más otros aspectos como lo que simbolizaba el Che Guevara de yo me opongo, me enfrento a un sistema injusto. Pero le veo un problema a ese punto de vista, que si tú das por válida la premisa de que te puedes rebelar por la vía de las armas contra un sistema que consideras injusto, estás abriendo una puerta que justificaría un montón de cosas. Porque si dices que te parece bien, que si un sistema me parece injusto, lo combato con las armas, pueden decirte desde que estás justificando las bandas terroristas de los 70 a los Zetas y Grapos, hasta ha sido la excusa de las mayores dictaduras del mundo tipo Franco o Pinochet, como es injusto el sistema, usamos las armas para derribarlo. Con lo cual ya digo, me llama la atención que esa mayoría de redactores no se da cuenta del riesgo que comete si lo que están dando a entender es que no puedes criticar a una persona por usar la violencia porque es más importante que priorice lo de es que era contra algo injusto. Uso las armas para hacer algo injusto. Es verdad que me podría decir el ejemplo habitual, que es, bueno, y también usted condenaría a los que usaron las armas contra países invasores, pues a la resistencia francesa contra la ocupación nazi y tal. El señor Che Guevara no estaba combatiendo contra sistemas democráticos precisamente, usaba las armas contra sistemas dictatoriales, de como puede haber en Bolivia o en Argentina. Bien es cierto que para poner otros sistemas dictatoriales también, pero bueno, estamos hablando de los años 60. No sé si de todo este totum revolutum tienes algún ángulo de visión al respecto. Sí, la cosa es que lo que tendría que haber hecho también es, evidentemente, esto se analiza en su contexto. Por eso no creo que plantear esa imagen del Che Guevara como pretendían tal vez estos redactores o esta mayoría de redactores fuera tan peligroso o tuviera realmente un peligro. Es lo que te decía. En un momento tan bueno para poder hablar de la figura del Che Guevara, lo que lo sienten es como un desperdicio. No creo que estén en contra de lo que está diciendo en el editorial. Creo que dicen, vale, has contado esto, que está bien contado, está bien dicho, pero te has dejado lo otro. Te has dejado lo de que fue un luchador, pues dio la vida por tal, no sé qué, lo que sea. Es decir, no están manifestando desacuerdo con lo que dice el editorial. Manifiestan que falta algo, que falta. Por eso te digo que bueno, y para ser el país, pues no hubiera sido un mal relato, que también contra lo demás, pero bueno, no sé, yo valoro mucho esto, que se ejerza, en este caso, dejen ejercer la democracia así dentro de un periódico, que ya sabemos cómo funcionan las líneas editoriales y lo fácil que es que un director largue a alguien por pensar en contra. También vamos a decir que aquí hay una mayoría, entonces me hubiera gustado ver qué es lo que pasó dentro de la reacción del país con todo este tema, ¿eh? Entonces, alcanzaron los votos, pues llegamos a un acuerdo y, oye, pues vamos a aplicar así en un recuadrito debajo tal, ¿os parece bien? Sí, pues lo publicamos. Es decir, es como tener un defensor del lector, pues la redacción en ese momento no estaba de acuerdo. Yo dudo mucho que esto se mantuviera ahora, no quiero decir que la historia nos da la razón, pero creo honestamente, no estoy diciendo, ni pensaba entonces tampoco, que la mayoría de la redacción considerara que la violencia era una vía legítima para conseguir cambios. Por supuesto no, que imagino que sea más como que no se critica nada de esta figura. Por supuesto que no. Era en parte un poco de malestar sentimental por poner negro sobre blanco cosas de alguien que ha pertenecido, digamos, al pasado sentimental de uno,
y mezclado con cierta agitación extra temática, digamos, fuera de esta temática, en la redacción, de gente que al cabo de un poco tiempo se fue porque consideraba que no sé qué. O sea, que se mezclaron dos cosas, ¿no? Un poco de maniobra y un poco de trabajo. Lo que es cierto es que en otros periódicos dudo mucho que se pudiera pasar, y he buscado la conciencia y no he encontrado. No creo que pase. Y no fue un trauma, quiero decir, oye, el periódico lo dirijo yo, creo que el periódico tiene que decir esto en el editorial, lo dijimos, parte de la redacción, o muchos o pocos, pues no están de acuerdo, hay un mecanismo para expresar eso, se utilizó y no pasó nada, y al día siguiente todos hacen el periódico.